La sabiduría es algo que todos deseamos, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué parece tan difícil de alcanzar? Vivimos en un mundo donde el conocimiento está a solo un clic de distancia, pero la verdadera sabiduría, la que proviene de Dios, parece más esquiva. Es curioso, ¿verdad? Muchos creen que la sabiduría divina está reservada para unos pocos, cuando en realidad está al alcance de todos. Tal vez te sorprenda saber que no necesitas ser un erudito o una persona perfecta para acceder a esa sabiduría. Solo necesitas saber cómo buscarla. Y en un mundo lleno de caos, estrés y decisiones difíciles, la sabiduría de Dios puede ser la clave que cambie todo. Pero aquí está lo interesante. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes empezar a aprovecharla hoy mismo, ahora mismo? No importa cuántos errores hayas cometido en el pasado, porque la sabiduría de Dios está esperando por ti, y lo único que necesitas hacer es abrir tu corazón y tu mente para recibirla. Busca activamente y se revelará. Cuando se trata de la sabiduría divina, muchos piensan que es algo inalcanzable, pero en realidad está al alcance de todos. La sabiduría de Dios es como un tesoro escondido que solo necesita ser buscado con sinceridad y perseverancia. La clave está en buscar con el corazón, con una mente abierta para aprender, incluso en situaciones desafiantes. Dedica un tiempo en tu rutina diaria para meditar o rezar, pidiendo que Dios revele su sabiduría en los momentos más inesperados. Imagina que estás frente a una decisión importante y no sabes qué camino tomar. Al buscar la sabiduría de Dios, muchas veces la respuesta llega de manera sorprendente. Una conversación, un libro que lees o incluso una reflexión tranquila durante un paseo. Lo importante es estar atento a las señales, porque pueden aparecer de formas que nunca imaginaste. Un ejemplo práctico es cuando una persona encuentra la respuesta a un dilema personal al leer un pasaje específico de la Biblia, que de repente adquiere un nuevo significado. La sabiduría también se manifiesta en los pequeños detalles. No siempre aparece como una respuesta grandiosa o evidente. A veces, la solución que tanto buscas está en la simplicidad de la vida cotidiana, en un gesto, en una palabra de alguien cercano. Aquellos que permanecen atentos, con el corazón dispuesto, notarán cómo la sabiduría de Dios siempre está presente, esperando ser descubierta. No se trata solo de encontrar una solución. Se trata de estar en sintonía con lo que Él quiere enseñarte. A medida que mantienes esta búsqueda constante, notarás que la sabiduría comienza a moldear tu manera de ver el mundo. Decisiones que antes parecían complicadas se vuelven claras, y las elecciones se hacen con una paz que proviene de la confianza en la sabiduría divina. Esta transformación personal es gradual, pero poderosa. Mientras te abres a esta búsqueda, es fundamental también aprender a escuchar atentamente lo que Dios tiene para decirte. Escucha la voz suave de la intuición divina. La sabiduría de Dios muchas veces se manifiesta a través de una intuición tranquila y serena, esa pequeña voz interna que susurra en medio del caos. Aprender a escuchar esa voz es esencial para caminar por el sendero correcto. A menudo estamos tan rodeados de ruido, tanto externo como interno, que ignoramos esas señales divinas. Pero si nos detenemos y prestamos atención, esa intuición puede guiarnos hacia las mejores decisiones, incluso cuando el panorama parece incierto. Un ejemplo claro es cuando enfrentas un conflicto en el trabajo o en tus relaciones personales, y sientes una ligera inclinación a tomar un camino en particular, aunque no sea el más obvio. Esa es la voz de la intuición divina actuando. Siguiendo esa voz interna, puedes evitar problemas o malentendidos futuros. A veces, algo tan sencillo como hacer una pausa para reflexionar en silencio puede ayudarte a escuchar lo que Dios está susurrando a tu corazón. Esa intuición no siempre viene con respuestas directas, pero te ofrece claridad, te guía suavemente. Cuando te enfrentes a decisiones importantes, como cambiar de trabajo, mudarte o incluso tomar una decisión en tu vida familiar, dedica un momento a estar en silencio. Ese es el momento en que Dios puede hablarte. La voz suave de la intuición no es ruidosa ni dominante, pero siempre está presente para quienes están dispuestos a escuchar con atención. Para aprovechar mejor esa sabiduría divina, es importante entrenar tus oídos y tu corazón para diferenciar entre el ruido del mundo y la voz de Dios. Con el tiempo, aprenderás a confiar más en esa intuición, sabiendo que proviene de una fuente superior que siempre desea lo mejor para ti. Mientras fortaleces esa habilidad de escuchar, también es crucial que profundices en la fuente de esa sabiduría divina. La Biblia, fuente inagotable de sabiduría.
La Biblia no es solo un libro antiguo, es una fuente viva de sabiduría eterna. Cada vez que abres sus páginas te enfrentas a un manantial inagotable de conocimiento y guía divina. No importa cuántas veces leas el mismo pasaje, siempre hay una nueva enseñanza esperando por ser descubierta. La clave está en acercarte a la Biblia con el deseo genuino de aprender y dejarte transformar por sus enseñanzas. Por ejemplo, muchos han encontrado respuestas a situaciones difíciles al leer historias bíblicas que, a primera vista, parecen distantes de la vida moderna. Pero al profundizar, esas historias revelan principios universales aplicables hoy en día. Si estás enfrentando un momento de indecisión, podrías leer el libro de Proverbios, que está lleno de consejos prácticos para vivir una vida justa y sabia. El enfoque no está solo en leer, sino en meditar y aplicar lo aprendido a tu vida diaria. Este proceso de exploración puede ser tan revelador como una conversación íntima con un amigo cercano. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que, como nosotros, enfrentaron desafíos y dudas, y encontraron respuestas al buscar la sabiduría de Dios. Piensa en cómo los salmos pueden ofrecer consuelo en tiempos de angustia, o cómo los evangelios proporcionan lecciones poderosas sobre el amor y el perdón. A medida que profundizas en la lectura de la Biblia, no solo estarás adquiriendo conocimiento, sino que estarás conectando tu vida con una sabiduría que trasciende el tiempo. Cada versículo es una oportunidad para ver el mundo a través de los ojos de Dios, y esa perspectiva puede transformar no solo tus decisiones, sino también tu manera de vivir. Mientras exploras esta fuente de sabiduría, es importante también reconocer el valor del silencio y la reflexión. El poder del silencio y la reflexión. El ruido del mundo muchas veces ahoga la voz de la sabiduría divina, pero en el silencio y la reflexión es donde encontramos claridad. Cuando te tomas el tiempo para acallar tanto el ruido externo como el interno, abres un espacio para que la verdad de Dios se revele. Este silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino una calma interior que te permite conectarte con lo más profundo de tu ser y con la sabiduría que Dios tiene para ofrecerte. Un buen ejemplo es cuando enfrentas una situación de estrés o confusión. En lugar de reaccionar de inmediato o buscar soluciones externas, tómate un momento para respirar, para estar en silencio. Muchas personas encuentran respuestas valiosas después de unos minutos de meditación o incluso en una caminata tranquila, donde el ruido del mundo se apaga y pueden escuchar con claridad lo que Dios les está diciendo. Es en esos momentos de pausa donde la sabiduría comienza a fluir. La reflexión es una herramienta poderosa que amplifica este proceso. No se trata solo de estar en silencio, sino de usar ese tiempo para pensar profundamente en las situaciones, en las decisiones que tienes que tomar y en cómo Dios puede estar guiándote. Dedicar unos minutos al final del día para reflexionar sobre lo que sucedió y cómo actuaste puede ofrecerte una nueva perspectiva, ayudándote a ajustar tu curso hacia la sabiduría divina. Mientras más practiques el silencio y la reflexión, más fácil te resultará discernir la voz de la sabiduría en medio del caos cotidiano. Al hacerlo, estarás creando un espacio en tu vida para que Dios hable, para que su sabiduría llene los vacíos que las distracciones del mundo han dejado. Y en ese espacio de tranquilidad, estarás mejor preparado para recibir con humildad lo que Él tiene para ti. Este mismo enfoque también te será útil al pedir a Dios su sabiduría en oración. Pide y recibirás. Nunca subestimes el poder de pedir sabiduría a Dios en oración. En muchas ocasiones, las personas intentan resolver sus problemas por sí mismas, sin detenerse a pensar que pueden acudir a la fuente infinita de sabiduría que es Dios. La promesa divina es clara: quien pide, recibe. Y lo hermoso de esta verdad es que Dios no se limita a dar respuestas obvias, sino que frecuentemente nos sorprende con formas inesperadas de resolver nuestras inquietudes. Imagina que enfrentas una decisión crucial, como cambiar de trabajo o tomar un nuevo rumbo en tu vida personal. Orar con humildad, pidiendo a Dios dirección, puede ser el primer paso hacia una solución que quizás no habías considerado. Un ejemplo práctico es cuando alguien ora buscando claridad en una relación difícil, y aunque no recibe una respuesta inmediata, Dios comienza a abrir puertas o a mover situaciones que finalmente conducen a una solución que parecía imposible de alcanzar. El acto de pedir sabiduría también requiere paciencia. Muchas veces, las respuestas no llegan de inmediato o de la manera que esperamos, pero llegan en el momento perfecto.
La fe y la confianza en que Dios siempre proveerá lo mejor es fundamental en este proceso. A medida que aprendes a esperar en Él, comienzas a ver cómo las piezas del rompecabezas de tu vida se van acomodando poco a poco, según su plan divino. Cuando haces de la oración una práctica diaria, no solo fortaleces tu relación con Dios, sino que también abres espacio en tu vida para que su sabiduría fluya con mayor libertad. La constancia en pedir con humildad y sinceridad hará que recibas las respuestas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Y mientras aprendes a pedir sabiduría, también es importante observar cómo la naturaleza refleja el equilibrio y la sabiduría de Dios. Sabiduría en la naturaleza y la creación. La naturaleza es uno de los reflejos más claros de la sabiduría de Dios. Cada planta, cada animal y cada ciclo natural tiene un propósito y un equilibrio que nos enseña valiosas lecciones sobre paciencia, crecimiento y propósito. Al observar cómo funciona el mundo natural, podemos aprender que la vida también sigue su curso según el tiempo perfecto de Dios. Todo tiene su momento, y la naturaleza nos lo recuerda constantemente con su ritmo imperturbable. Piensa en el ciclo de una semilla. Primero se siembra, luego se riega, y solo después de un tiempo empieza a dar frutos. Este proceso nos enseña que la paciencia es clave para ver resultados en nuestra vida. A veces, las respuestas que buscamos tardan en llegar porque aún estamos en el proceso de crecimiento, como una planta que necesita tiempo para florecer. Observar la naturaleza nos recuerda que la sabiduría no es algo que se adquiere de inmediato, sino que se desarrolla con el tiempo. Otra lección que la creación nos ofrece es el equilibrio. Los ecosistemas naturales funcionan en perfecta armonía, mostrando cómo todas las cosas están interconectadas. Del mismo modo, en nuestra vida, cada decisión y acción tiene un impacto en nuestro entorno. Aprender a vivir en equilibrio, no solo con la naturaleza, sino también con las personas y situaciones que nos rodean, es parte de la sabiduría que Dios nos ofrece a través de su creación. A medida que te conectas más con la naturaleza, te darás cuenta de que ella también refleja la grandeza y el cuidado de Dios. En cada amanecer, en el ciclo de las estaciones, en la majestuosidad de los océanos, puedes ver su sabiduría en acción. Y mientras aprendes de la naturaleza, también puedes comenzar a encontrar la sabiduría en los desafíos que la vida te presenta, sabiendo que nada es desperdiciado en el plan de Dios. Encuentra la sabiduría en los desafíos. Dios no desperdicia nada, ni siquiera los momentos difíciles que enfrentamos. Los desafíos de la vida, aunque incómodos, suelen ser las oportunidades más grandes para adquirir sabiduría. Es en medio de las pruebas donde muchas veces Dios moldea nuestro carácter, enseñándonos lecciones que solo pueden ser comprendidas a través del sufrimiento y la superación. Aprender a ver los desafíos como maestros en lugar de obstáculos es una muestra de sabiduría. Por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida, una enfermedad o una situación que parece fuera de nuestro control, es natural sentirnos abrumados. Sin embargo, al mirar hacia atrás, muchas veces descubrimos que fue en esos momentos cuando más crecimos y aprendimos. Un ejemplo práctico es cuando una persona atraviesa una crisis financiera y en lugar de rendirse, aprende a administrar mejor sus recursos, encontrando en esa experiencia un conocimiento que transforma su vida. Los desafíos también nos enseñan a confiar más en Dios. Cuando todo parece incierto y fuera de nuestras manos, es el momento perfecto para reconocer que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está presente, utilizando esas circunstancias para desarrollar en nosotros una sabiduría más profunda y una fe más fuerte. En lugar de huir de las dificultades, debemos abrazarlas como oportunidades para crecer y para ver la mano de Dios en acción. A medida que enfrentas los desafíos de la vida con esta mentalidad, comenzarás a notar que cada dificultad trae consigo una lección valiosa. Los problemas no desaparecen mágicamente, pero la sabiduría que adquieres te permite enfrentarlos con una perspectiva renovada, sabiendo que Dios siempre tiene un propósito. Y mientras aprendes a encontrar la sabiduría en las pruebas, también es importante llevar esa sabiduría a tu vida cotidiana, practicándola en cada decisión que tomas. Practica la sabiduría en tu vida cotidiana. La sabiduría divina no solo se limita a las decisiones más grandes de la vida, también está presente en los detalles pequeños y aparentemente insignificantes de cada día, desde la forma en que te comunicas con los demás hasta la manera en que administras tu tiempo. Cada momento es una oportunidad para aplicar la sabiduría de Dios.
Tomar decisiones sabias no solo implica resolver conflictos, sino también elegir conscientemente cómo responder a las circunstancias diarias, grandes o pequeñas, de una manera que refleje la integridad y el amor de Dios. Vivir con sabiduría te permite encontrar propósito incluso en las tareas más simples. Por ejemplo, piensa en tu rutina diaria. Desde el momento en que te levantas hasta que te acuestas, cada decisión puede ser un acto de sabiduría. Decidir comenzar el día con una actitud positiva, agradecer por lo que tienes antes de salir de casa, o tomar decisiones intencionales sobre cómo usar tu tiempo de manera productiva, son todas formas de practicar la sabiduría. Estos pequeños actos de conciencia diaria se acumulan con el tiempo y crean una vida centrada en la paz, la eficiencia y la satisfacción. La sabiduría se encuentra en elegir tus palabras con cuidado, ser un buen oyente, o simplemente actuar con compasión hacia los demás. Otra área clave donde la sabiduría puede transformar tu vida cotidiana es en la gestión de tus emociones. En situaciones de estrés o frustración, la sabiduría te invita a tomar un momento antes de reaccionar, a reflexionar y responder de una manera que promueva la paz en lugar de la discordia. Esto no solo mejora tus relaciones interpersonales, sino que también reduce el conflicto interno. Cada vez que optas por manejar tus emociones sabiamente, estás eligiendo un camino que refleja el autocontrol y la madurez, algo que puede parecer pequeño en el momento, pero que tiene un impacto profundo y duradero en tu vida. El uso de la sabiduría también puede influir en cómo manejas los momentos de descanso y ocio. En lugar de llenar cada momento de tu día con actividades frenéticas, la sabiduría te invita a crear espacio para la reflexión y la renovación. Establecer un equilibrio entre el trabajo y el descanso es crucial para mantener una vida saludable y centrada. Aprovechar el tiempo libre para recargar energías, meditar, orar o simplemente disfrutar de la creación de Dios es una práctica diaria de sabiduría que te ayuda a mantener la claridad y el enfoque en lo que realmente importa. A medida que integras la sabiduría en todas tus decisiones cotidianas, te darás cuenta de que no solo estás cambiando la manera en que enfrentas las circunstancias, sino también cómo vives tu vida. Estos pequeños actos de sabiduría se convierten en hábitos que transforman tu carácter y tu perspectiva. Al hacerlo, te alineas más profundamente con el propósito de Dios para ti, descubriendo que su sabiduría no solo es práctica, sino transformadora. Día tras día, verás cómo esas elecciones aparentemente pequeñas moldean una vida llena de propósito, paz y satisfacción genuina. La sabiduría es saber cuándo esperar. La espera, en su esencia, es una demostración de fe profunda. Esperar sabiamente es un recordatorio constante de que no todo depende de nuestras acciones inmediatas, sino de la confianza en que Dios está preparando algo mejor detrás de escena. Este tipo de espera no es inactividad ni resignación. Es una espera activa que implica orar, reflexionar y prepararse para el momento en que Dios decida actuar. Mientras tanto, nos reta a mantener nuestra esperanza viva, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que apresurarnos solo podría llevarnos por un camino que no es el mejor para nosotros. Un aspecto que muchas veces olvidamos es que la espera también puede ser una forma de protección divina. A menudo queremos apresurar situaciones porque creemos que estamos listos, pero Dios, en su infinita sabiduría, nos detiene para evitar que avancemos hacia algo para lo cual aún no estamos preparados o que podría dañarnos. Como un padre que no entrega a su hijo algo peligroso antes de que esté listo, Dios retrasa ciertos momentos para protegernos de decisiones impulsivas o caminos equivocados. Al aprender a esperar, comprendemos que no siempre sabemos lo que es mejor para nosotros y que confiar en la guía de Dios nos protege de esos posibles errores. Además, la espera es un terreno fértil para desarrollar virtudes que de otra manera no crecerían. La paciencia, la humildad y la perseverancia son algunas de las más grandes virtudes que florecen en tiempos de espera. Mientras más esperas en Dios, más fuerte se hace tu carácter, y esta fortaleza se convierte en una herramienta indispensable para los desafíos futuros. Cada momento de espera es como una semilla plantada en el corazón que con el tiempo da fruto en forma de resiliencia y sabiduría. El valor de lo que aprendes en esos tiempos se refleja en cada área de tu vida, desde tus relaciones hasta tus decisiones profesionales. La espera también puede ser una oportunidad para recalibrar nuestras prioridades y examinar si lo que estamos deseando está en línea con los propósitos de Dios.
A veces, Dios nos hace esperar porque lo que deseamos no es lo que necesitamos. Durante esos periodos, podemos reevaluar nuestros deseos, entregarlos a Dios y permitir que Él los transforme o los refine. Es en la espera donde, a menudo, encontramos una nueva dirección o entendemos que lo que pensábamos que queríamos no era lo mejor para nosotros. Así, la sabiduría de esperar no solo nos ayuda a recibir lo que es mejor, sino también a discernir lo que realmente importa. Al final de cada espera viene una gran lección: la satisfacción plena de recibir las bendiciones en el tiempo adecuado. Las bendiciones que llegan después de un periodo de espera son más dulces, más significativas y, sobre todo, más alineadas con el propósito de Dios. Nos damos cuenta de que la paciencia no solo nos preparó para recibir la bendición, sino que también nos permitió valorar profundamente el proceso que nos llevó hasta ella. Entender que todo tiene su tiempo nos da paz, porque sabemos que no estamos apresurando algo que aún no está listo. Al esperar en Dios, nos alineamos con su plan y su ritmo, y eso es lo que verdaderamente nos lleva a vivir una vida llena de sabiduría y propósito. El discernimiento espiritual como faro. El discernimiento espiritual es como un faro que ilumina el camino en medio de la oscuridad. Esta capacidad, que viene directamente de la sabiduría divina, te ayuda a navegar por decisiones difíciles y a ver la verdad más allá de las apariencias. A menudo, en nuestra vida cotidiana, nos enfrentamos a situaciones donde la respuesta no es clara, y es aquí donde el discernimiento entra en juego. Esta habilidad no es algo que se pueda adquirir rápidamente, sino que se cultiva con oración, estudio de la palabra de Dios y experiencia. Por ejemplo, cuando estás ante una oferta de trabajo o una oportunidad que parece prometedora, el discernimiento espiritual te permite ver más allá de la superficie. Quizás algo que parece una gran oportunidad no lo es realmente, y solo con el discernimiento que Dios ofrece puedes reconocer los riesgos ocultos. Este tipo de sabiduría es invaluable en todas las áreas de la vida, ya sea en relaciones, decisiones laborales o incluso en las pequeñas elecciones diarias. Desarrollar el discernimiento no solo te ayuda a tomar mejores decisiones, sino que también te protege de caer en trampas que el mundo pueda poner en tu camino. La sabiduría de Dios te da claridad para distinguir entre lo que es verdaderamente bueno y lo que simplemente parece serlo. Es como tener una brújula interna que siempre apunta hacia la verdad, guiándote por el camino correcto, sin importar cuán confuso o complicado pueda parecer. Con el tiempo, al seguir el discernimiento que Dios te proporciona, te darás cuenta de que tus decisiones no solo son más sabias, sino que también traen más paz a tu vida. Ya no estarás guiado por la prisa o la presión externa, sino por una claridad interna que viene de estar en sintonía con la sabiduría divina. Y mientras desarrollas este discernimiento, también es importante recordar que la sabiduría se encuentra en los pequeños detalles de la vida. La sabiduría está en los pequeños detalles. Muchas veces, la sabiduría de Dios no se encuentra en respuestas grandiosas, sino en los pequeños detalles de la vida cotidiana. A menudo estamos tan enfocados en buscar grandes señales o revelaciones que olvidamos que la verdadera sabiduría puede estar en las cosas más simples y comunes. Prestar atención a esos detalles puede transformar la manera en que vives y tomas decisiones. La sabiduría divina se manifiesta tanto en lo ordinario como en lo extraordinario. Piensa, por ejemplo, en los actos cotidianos de bondad que puedes mostrar hacia los demás. Aunque pueden parecer insignificantes, esos pequeños gestos como una palabra amable o una acción desinteresada pueden tener un impacto profundo en las personas a tu alrededor. A través de estos actos, Dios revela su sabiduría sobre cómo deberíamos relacionarnos con los demás y cómo podemos reflejar su amor en nuestras interacciones diarias. Además, los pequeños detalles también se hacen presentes en las decisiones aparentemente triviales. Cosas como cómo manejas tu tiempo, cómo organizas tu día o cómo respondes a las dificultades diarias pueden ser oportunidades para aplicar la sabiduría de Dios. A menudo es en esos momentos simples donde más podemos aprender y crecer. Un ejemplo práctico podría ser aprender a agradecer las pequeñas bendiciones diarias, algo que con el tiempo transforma tu perspectiva hacia la vida. A medida que desarrollas la capacidad de ver la sabiduría en los pequeños detalles, notarás cómo tu vida se enriquece. No necesitas grandes revelaciones para sentir la presencia de Dios. Está en cada momento, en cada detalle, esperando a ser reconocida.
Mientras más atención prestas a estas pequeñas cosas, más verás cómo la sabiduría divina fluye a través de ellas, guiándote en tu camino. Y mientras aprendes de estos pequeños momentos, también puedes buscar la sabiduría en las experiencias y consejos de los demás. Aprende de la sabiduría colectiva. Dios no solo deposita sabiduría en nuestras experiencias personales, sino también en las historias y consejos de aquellos que nos rodean. A veces, la respuesta que estás buscando puede estar en una conversación casual con un amigo, en una palabra de un mentor o incluso en la experiencia de un desconocido. Aprender a escuchar y valorar la sabiduría colectiva es una manera poderosa de crecer, porque te permite aprovechar el conocimiento acumulado de los demás. Un buen ejemplo es cuando te enfrentas a una decisión importante y recibes el consejo de alguien que ha pasado por una situación similar. Tal vez estés considerando cambiar de carrera, y una conversación con alguien que ya lo ha hecho te ofrece una perspectiva nueva y valiosa que no habías considerado. La sabiduría colectiva te permite ver más allá de tus propias limitaciones y te da acceso a un reservorio de experiencias que pueden guiarte en momentos de incertidumbre. Escuchar a los demás no significa que debas seguir cada consejo al pie de la letra, sino que puedes tomar lo que resuena contigo y usarlo para tomar decisiones más informadas. A veces, las experiencias ajenas nos muestran posibles caminos que no habríamos visto por nuestra cuenta. Un ejemplo práctico sería escuchar las historias de emprendedores que han fracasado varias veces antes de alcanzar el éxito. Esas historias pueden ofrecer lecciones sobre resiliencia y perseverancia. A medida que aprendes a integrar la sabiduría colectiva en tu vida, notarás que tus decisiones no solo están mejor informadas, sino que también son más equilibradas. Escuchar a otros es una forma de reconocer que no tenemos todas las respuestas, y que Dios puede hablar a través de las personas a nuestro alrededor. Mientras aprovechas esta sabiduría compartida, también es importante recordar que cuestionar es una forma de buscar más comprensión. Cuestionar también es buscar sabiduría. Hacer preguntas no es un signo de duda, sino de deseo por aprender y entender más profundamente. En el camino de la sabiduría, cuestionar no significa desafiar a Dios, sino acercarse a Él en busca de respuestas más claras. A lo largo de la historia, aquellos que han crecido en sabiduría lo han hecho porque se han atrevido a preguntar ¿por qué? ¿Y cómo? Este tipo de curiosidad no es algo que debamos evitar, sino algo que Dios aprecia, porque muestra que estamos comprometidos en nuestra búsqueda de la verdad. Piensa en los grandes pensadores y líderes espirituales. Muchos de ellos llegaron a la verdad porque hicieron preguntas difíciles. Cuestionar no solo te ayuda a entender mejor las circunstancias que enfrentas, sino que también profundiza tu fe. Un ejemplo práctico es cuando alguien atraviesa una crisis de fe y se pregunta por qué le están ocurriendo ciertas cosas. Lejos de alejarte de Dios, estos momentos pueden acercarte más a Él, ya que te invitan a explorar su sabiduría de maneras más profundas. El acto de cuestionar también nos permite encontrar respuestas que no habríamos descubierto de otra manera. Por ejemplo, podrías estar buscando claridad sobre un problema en tu vida personal, y al hacer preguntas, descubres perspectivas o soluciones que antes no habías considerado. Preguntar no es un signo de falta de fe, sino de un compromiso genuino por entender mejor el plan de Dios para tu vida. A medida que adoptas esta postura de curiosidad, comenzarás a ver que cada pregunta trae consigo nuevas oportunidades para aprender y crecer. Cuestionar es una parte esencial del proceso de búsqueda de sabiduría. Mientras sigues formulando preguntas, Dios te guiará hacia las respuestas que necesitas, y cuando esas respuestas lleguen, podrás convertir el conocimiento que has adquirido en verdadera sabiduría, llevándola a la práctica. Transforma conocimiento en sabiduría. El conocimiento por sí solo no es suficiente. Tener información no te hace sabio, sino saber cómo aplicarla de manera efectiva en tu vida diaria. La verdadera sabiduría no consiste en acumular hechos, sino en entender cómo usar lo que has aprendido para tomar decisiones que honren a Dios y te guíen hacia el propósito que Él tiene para ti. Transformar el conocimiento en sabiduría requiere discernimiento, reflexión y acción. Un ejemplo claro es cuando aprendes sobre la importancia de la gratitud. Sabes que es algo valioso, pero el conocimiento se convierte en sabiduría cuando comienzas a practicarlo activamente, agradeciendo por las pequeñas y grandes cosas en tu vida diaria. Esa práctica transforma tu perspectiva y te ayuda a vivir con más alegría y propósito.
La sabiduría es llevar lo que has aprendido del campo de lo teórico al ámbito práctico, donde puede influir en tus acciones y decisiones. Otro ejemplo de esta transformación es cuando aprendes principios financieros sólidos, como el ahorro o la inversión prudente. Conocimiento sería entender los conceptos, pero la sabiduría viene cuando aplicas esos principios en tu vida, manejando tus recursos con responsabilidad y previsión. Este enfoque no solo te permite vivir con mayor tranquilidad financiera, sino que también te ayuda a tomar decisiones que te preparen para el futuro. A medida que conviertes tu conocimiento en sabiduría, verás cómo tu vida cambia de manera tangible. Ya no serás guiado solo por lo que sabes, sino por lo que has aprendido a aplicar de manera efectiva. Esta transformación no es automática, requiere esfuerzo consciente y reflexión constante. Y mientras continúas aplicando lo que aprendes, te darás cuenta de que la sabiduría verdadera comienza con tu conexión con Dios, quien es la fuente de todas las respuestas. Conéctate con la fuente de todas las respuestas. La verdadera sabiduría comienza cuando te conectas con Dios, la fuente de todas las respuestas. Sin una relación profunda con Él, la sabiduría puede parecer elusiva, ya que es Dios quien ilumina nuestro camino y nos da la claridad que tanto buscamos. Vivir en comunión con Dios significa estar alineado con su voluntad y permitir que su sabiduría fluya a través de cada aspecto de tu vida. Es en esa conexión donde las respuestas a tus preguntas y dilemas se revelan con mayor claridad. Piensa en la oración como un canal directo de comunicación con la fuente de toda verdad. Cuando te acercas a Dios en busca de guía, Él promete mostrarte el camino correcto. Un ejemplo práctico de esto es cuando enfrentas una decisión difícil y en lugar de confiar únicamente en tu propio entendimiento, decides orar y pedir dirección. A menudo, esa conexión con Dios te brinda la paz y la claridad que necesitas para avanzar con confianza. La comunión con Dios no se trata solo de pedir respuestas, sino también de escuchar y estar en sintonía con su voluntad. A través de la oración, la meditación en su palabra y la reflexión, puedes afinar tu espíritu para reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Esta relación no solo te da sabiduría, sino que también te ofrece consuelo, fortaleza y dirección en momentos de incertidumbre. La conexión con Dios es el fundamento de una vida llena de sabiduría. Mientras más te acerques a Dios, más fácilmente fluirán las respuestas y la claridad. Esa conexión no solo transforma la manera en que ves el mundo, sino también la manera en que vives. Cada día se convierte en una oportunidad para aplicar la sabiduría divina y vivir con propósito. Al mantener esta relación cercana con la fuente de todas las respuestas, estarás preparado para enfrentar cualquier desafío que se te presente, confiando en que Dios siempre tiene la mejor solución. La sabiduría de Dios no es un misterio inaccesible, está ahí, esperando a ser descubierta y aplicada en tu vida. Ahora que conoces cómo aprovecharla, ¿estás listo para tomar las riendas de tu vida de una manera diferente? ¿Qué decisiones cambiarías si supieras que tienes acceso a esa sabiduría infinita? No te conformes con vivir en la confusión o el miedo. Dios te ofrece claridad, dirección y paz, todo a través de su sabiduría. ¿Por qué no empezar hoy mismo? Aplica estos principios y verás cómo tu vida comienza a transformarse, una decisión a la vez. Si este mensaje te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguno de los próximos videos que seguirán ayudándote a profundizar en temas como este. ¿Qué esperas para dar ese paso hacia una vida llena de sabiduría y propósito?